El sol de la tarde pintaba largas sombras sobre las lápidas de mármol. El cementerio del recuerdo, habitualmente un remanso de paz, parecía hoy aún más silencioso, como si incluso el viento contuviera el aliento en señal de respeto. Los altos cipreses se alzaban como centinelas, vigilando el descanso eterno de aquellos que ya no estaban. Entre las filas ordenadas de tumbas, la hierba verde y cuidada ofrecía un contraste suave con la piedra grisácea. Era un lugar de reflexión, un santuario para el duelo y la memoria. En este escenario de quietud, la figura de un hombre destacaba por su palpable tristeza. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y unos vaqueros descoloridos, pero su postura delataba una disciplina militar grabada en su ser. Se encontraba de pie frente a una lápida modesta, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Su rostro, curtido por el sol y marcado por las arrugas, reflejaba un dolor profundo, una pérdida que parecía consumirlo desde dentro. Sus ojos, normalmente de un azul brillante, estaban ahora nublados por las lágrimas contenidas. A unos metros de él, ajeno a la atmósfera solemne, un niño pequeño jugaba despreocupadamente. Corría entre las tumbas, lanzando piedrecitas al aire y riendo con la alegría pura e inocente de la infancia. Sus gritos resonaban en el aire, rompiendo el silencio sepulcral del cementerio. El niño, con su pelo rubio alborotado y su ropa manchada de barro, era un torbellino de energía en un lugar dedicado a la quietud eterna. No entendía de lutos ni de ausencias, solo conocía el presente, la diversión y la libertad de correr y jugar. Su risa, aunque llena de vida, parecía una nota discordante en aquel paisaje de dolor. El contraste entre la alegría del niño y la tristeza del hombre era palpable, una dicotomía que resaltaba aún más la profundidad del duelo del veterano. El niño, sin saberlo, perturbaba el momento de intimidad y recuerdo que el hombre buscaba desesperadamente. En su inocencia, no podía comprender el peso del dolor que cargaba aquel hombre, un peso que lo mantenía anclado a la tumba de su hijo. A pesar de su vestimenta informal, había algo en la postura del hombre que gritaba disciplina y servicio. No era solo la forma en que se mantenía erguido, incluso en su dolor, sino también ciertos detalles que escapaban a la vista casual. Si uno se fijaba con atención, podía ver que debajo de la chaqueta de cuero asomaba el cuello de una camisa militar, ligeramente desabrochada, pero impecablemente planchada. Y aunque no llevaba su uniforme completo, una mirada más cercana revelaba los sutiles indicios de su pasado como veterano. En el bolsillo izquierdo de su chaqueta asomaba el borde de una pequeña tarjeta, la tarjeta de identificación militar que siempre llevaba consigo, un recordatorio constante de su servicio. Pero lo más revelador eran las pequeñas medallas que llevaba prendidas discretamente en el cuello de su camisa, justo debajo del cuello de la chaqueta, casi ocultas a la vista. Eran medallas de guerra, ganadas con sacrificio y valentía. Una estrella de bronce, otorgada por su heroísmo en combate, brillaba tenuemente a la luz del sol. Junto a ella, una medalla de la campaña de Irak, un testimonio silencioso de su tiempo en el frente. Y más abajo, la medalla al Servicio Nacional de Defensa, un reconocimiento a su compromiso con la seguridad de su país. Cada medalla contaba una historia de valor, sacrificio y servicio desinteresado. Eran símbolos de su dedicación a su país, un país al que había jurado proteger, incluso con su propia vida. El hombre, cuyo nombre era Samuel, había servido en el ejército durante más de 20 años, ascendiendo de rango gracias a su dedicación y liderazgo. Había participado en numerosas misiones peligrosas, arriesgando su vida para proteger a sus compañeros y defender los ideales de su nación. Había visto horrores indescriptibles, presenciado la muerte de amigos y compañeros, y soportado el peso de la guerra en su propia alma. Pero su mayor orgullo, su mayor alegría, había sido su hijo, Daniel. Un niño lleno de vida y energía, que había heredado la sonrisa contagiosa de su padre y su espíritu aventurero. Daniel soñaba con seguir los pasos de su padre y unirse al ejército cuando fuera mayor. Pero el destino tenía otros planes. Una enfermedad repentina y devastadora le arrebató la vida a Daniel a la edad de 10 años,
dejando un vacío irreparable en el corazón de Samuel. La pérdida de su hijo lo había destrozado, dejándolo con un dolor que nunca desaparecería por completo. Visitar la tumba de Daniel era su forma de mantener viva su memoria, de honrar su vida y de sentirlo cerca, aunque fuera solo por un momento. Samuel, con la mirada fija en la lápida de Daniel, intentaba recordar los momentos felices que habían compartido. Visualizaba la sonrisa traviesa de su hijo, sus ojos brillantes llenos de curiosidad, y la forma en que corría a sus brazos cada vez que regresaba a casa. Esos recuerdos eran un bálsamo para su alma herida, un pequeño refugio en medio del dolor. Pero de repente, un grito agudo lo sacó de su ensimismamiento. El niño rubio, que hasta entonces había estado jugando a cierta distancia, ahora corría directamente hacia él, gritando a todo pulmón como si estuviera en una emocionante persecución. Sus pequeños pies levantaban polvo mientras se acercaba, y su risa resonaba con una intensidad que rompía la atmósfera de solemnidad. Samuel sintió una punzada de irritación. No era que le molestara la presencia del niño en sí, sino la falta de respeto que demostraba hacia el lugar y hacia aquellos que estaban allí para llorar a sus seres queridos. Entendía que era solo un niño, que no comprendía la magnitud del dolor y la pérdida. Pero aún así, le resultaba difícil ignorar su bullicio y su falta de consideración. El niño pasó corriendo junto a Samuel, sin siquiera notar su presencia. Continuó su carrera desenfrenada, gritando y riendo mientras saltaba por encima de las lápidas y pisoteaba las flores que adornaban algunas de las tumbas. Samuel cerró los ojos con frustración. Deseaba poder decirle algo, pedirle que guardara silencio y mostrara un poco de respeto. Pero sabía que no tenía sentido. El niño no entendería. Justo cuando Samuel pensaba que el niño se alejaría y lo dejaría en paz, éste se detuvo bruscamente frente a la lápida de Daniel. Miró la fotografía grabada en la piedra, con el rostro sonriente de su hijo, y luego levantó la vista hacia Samuel, con una expresión de curiosidad en sus ojos. ¿Quién es?, preguntó el niño, con su voz aguda y llena de inocencia. Samuel sintió un nudo en la garganta. No estaba preparado para hablar de Daniel, no estaba preparado para compartir su dolor con un extraño. Pero al ver la mirada inquisitiva del niño, supo que no podía ignorarlo. «Es mi hijo», respondió Samuel, con la voz apenas audible. Se llamaba Daniel. El niño asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Luego, sin previo aviso, extendió su pequeña mano y tocó la fotografía de Daniel. Era guapo, dijo el niño, con una sinceridad que sorprendió a Samuel. Me gusta su sonrisa. Samuel sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Las palabras del niño, tan simples y sinceras, habían tocado una fibra sensible en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, una pequeña luz en medio de la oscuridad de su dolor. Quizás, pensó, incluso en los lugares más tristes, se podía encontrar un poco de alegría y consuelo. El breve momento de conexión entre Samuel y el niño fue interrumpido por una voz airada que resonó en el aire. «¿Se puede saber qué está pasando aquí?», exclamó una mujer, acercándose a grandes zancadas. Tenía el rostro enrojecido por la ira y sus ojos brillaban con furia. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, y vestía una camisa blanca impecable y unos pantalones de vestir negros. Era evidente que se preocupaba por su apariencia y que esperaba que los demás hicieran lo mismo. La mujer se dirigió directamente a Samuel, ignorando por completo al niño que estaba a su lado. «Este es un lugar sagrado», dijo, con la voz temblorosa de indignación. «Un lugar para el silencio y el respeto. No un parque de juegos». Samuel se enderezó, sorprendido por la repentina arremetida. Intentó hablar, pero la mujer lo interrumpió antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. «Es que no se da cuenta de que hay gente aquí que está sufriendo», continuó la mujer, señalando con un gesto amplio hacia las otras tumbas. «Gente que ha perdido a sus seres queridos y que necesita un poco de paz y tranquilidad para llorar.
¿Cómo se atreve a permitir que su hijo corra y grite por todo el cementerio? Samuel se sintió ofendido por las acusaciones de la mujer. Él también estaba sufriendo, él también había perdido a un ser querido. Pero no creía que tuviera derecho a juzgar a los demás, a dictar cómo debían expresar su dolor. Señora, yo. Intentó explicar Samuel, pero la mujer no le dio oportunidad. No quiero oír excusas, gritó la mujer, con la voz cada vez más alta. Lo que quiero es que controle a su hijo y que le enseñe un poco de respeto. Este no es lugar para comportarse como un animal. El niño, que hasta entonces había estado observando la escena en silencio, comenzó a llorar. Se abrazó a la pierna de Samuel, buscando protección. Samuel sintió una oleada de ira hacia la mujer. No podía creer que fuera capaz de ser tan cruel, tan insensible. Señora, por favor, cálmese, dijo Samuel, con la voz firme pero controlada. Este niño no es mi hijo. Y yo también estoy aquí para visitar la tumba de mi hijo. La mujer se quedó momentáneamente sin palabras. Parecía sorprendida por la revelación. Pero su expresión de sorpresa pronto se transformó en una de incredulidad. No me lo creo, dijo la mujer, con un tono desdeñoso. Seguro que está inventando eso para justificar su comportamiento. Un hombre como usted no puede ser el padre de un niño. Parece un matón. Las palabras de la mujer, pronunciadas con desprecio y veneno, golpearon a Samuel como un puñetazo. La acusación de matón resonó en sus oídos, hiriéndolo profundamente. No solo era un insulto, sino una invalidación de todo lo que había hecho y todo lo que era. Había arriesgado su vida por su país, había luchado por la libertad y la justicia, y ahora esta mujer lo juzgaba y lo condenaba basándose únicamente en su apariencia. Samuel sintió que la ira comenzaba a hervir en su interior. Quería gritarle, defenderse, explicarle quién era en realidad. Pero se contuvo. Sabía que no valía la pena rebajarse a su nivel. No iba a permitir que una persona llena de prejuicios y odio lo provocara. En cambio, respiró hondo y trató de mantener la calma. Señora, dijo, con la voz lo más tranquila posible, no tiene derecho a hablarme así. No me conoce de nada. No necesito conocerlo, respondió la mujer, con una sonrisa sarcástica. Su apariencia lo dice todo. Es obvio que es una persona sin educación, sin modales y sin respeto por los demás. Samuel apretó los puños con fuerza. Nunca en su vida se había sentido tan humillado. Pero siguió respirando, tratando de controlar su ira. Sabía que si perdía los estribos, le daría a la mujer exactamente lo que quería. Señora, le pido que se marche, dijo Samuel, con la voz cada vez más firme. Está perturbando mi duelo y asustando a este niño. Si no se va, me veré obligado a llamar a la policía. La mujer soltó una carcajada. ¿Llamar a la policía? ¿En serio cree que la policía le va a creer a usted? Mire cómo está vestido, parece un delincuente. Seguro que tiene antecedentes penales. Samuel sintió que su paciencia llegaba al límite. Estaba a punto de explotar cuando, de repente, una voz familiar interrumpió la confrontación. Señora, creo que se está equivocando mucho, dijo una voz grave y autoritaria. Tanto Samuel como la mujer se giraron para ver quién había hablado. Un hombre mayor, vestido con un uniforme verde y con una gorra con visera, se acercaba a ellos con paso firme. Era el jardinero del cementerio, un hombre que había trabajado allí durante más de 20 años y que conocía a todos los visitantes habituales. Conozco a este hombre, continuó el jardinero, mirando fijamente a la mujer. Se llama Samuel y es un veterano de guerra condecorado. Viene aquí todos los días a visitar la tumba de su hijo. La mujer se quedó sin palabras. Su rostro se puso pálido y sus ojos se abrieron con sorpresa. Parecía que acababa de darse cuenta de la magnitud de su error. Antes de la intervención del jardinero, Samuel había intentado, con un hilo de voz que apenas podía mantener firme, explicar la situación.
No buscaba justificación, ni esperaba comprensión, solo quería que aquella mujer, cegada por sus prejuicios, le permitiera un respiro. Señora, comenzó, sintiendo el peso de las lágrimas amenazando con desbordarse. Yo solo, estoy aquí por mi hijo. La mujer, sin embargo, se había mantenido inflexible, con los brazos cruzados y el rostro endurecido. No me interesa su historia, espetó, sin dejar que Samuel terminara la frase. Debería estar avergonzado de sí mismo. Debería estar enseñándole modales a ese niño en lugar de lo que sea que esté haciendo aquí. Samuel sintió que la frustración lo invadía. ¿Cómo podía una persona ser tan insensible, tan incapaz de mostrar un poco de empatía? Había intentado razonar con ella, explicarle su dolor, pero era como hablarle a una pared. Sus palabras caían en saco roto, rebotando en su prejuicio y su arrogancia. Mi hijo, insistió Samuel, con la voz temblorosa. Mi hijo está enterrado aquí. La mujer soltó una risita sarcástica. Ah, claro. Y supongo que me va a decir que ese niño es su nieto. Por favor. No soy estúpida. Samuel cerró los ojos, sintiendo que la desesperación lo consumía. No podía creer que esta mujer fuera tan cruel. ¿Cómo podía dudar de su dolor, de su sufrimiento? ¿Cómo podía ser tan ciega ante la verdad? Intentó explicarle sobre Daniel, sobre su corta vida y sobre el vacío que había dejado en su corazón. Quería contarle sobre sus sueños, sobre sus esperanzas, sobre la promesa que había roto el destino. Quería que supiera que él no era un matón, sino un padre desconsolado, un hombre que solo buscaba un poco de paz y consuelo en la tumba de su hijo. Pero la mujer se negó a escucharlo. No me interesa, repitió, con la voz cargada de desprecio. No quiero oír ni una palabra más. Llévese a ese niño de aquí y no vuelva a molestar a la gente que está intentando llorar a sus seres queridos. Samuel se quedó sin palabras. Se sintió derrotado, humillado y profundamente dolido. Sabía que no tenía sentido seguir discutiendo con ella. Era una batalla perdida. Fue entonces cuando el jardinero intervino, rompiendo el silencio tenso y revelando la verdad sobre Samuel y su relación con la tumba de Daniel. La revelación dejó a la mujer sin aliento, con la conciencia de su error grabada a fuego en su rostro. La revelación del jardinero, un hombre llamado Miguel, resonó en el silencio del cementerio como una campana. Su voz, normalmente suave y apacible, adquirió una firmeza que... Las palabras de Elizabeth resonaron en el aire, cargadas de vergüenza y arrepentimiento. Su rostro, antes enrojecido por la ira, ahora estaba pálido y demacrado. La realización de la injusticia que había cometido la abrumaba. Había juzgado a Samuel basándose en su apariencia y en sus prejuicios, sin tomarse la molestia de conocer su historia o de comprender su dolor. Lo siento mucho, repitió Elizabeth, con la voz temblorosa. No tenía ni idea. No sabía que usted era un veterano. Ni que había perdido a su hijo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y a rodar por sus mejillas. Se sentía profundamente avergonzada de su comportamiento, de su falta de empatía, de su crueldad. Por favor, perdóneme, suplicó Elizabeth, mirando a Samuel con sinceridad. Fui muy injusta con usted. No merecía que le hablara así. Samuel la observó en silencio, con una expresión de tristeza en sus ojos. Había visto mucho dolor y sufrimiento en su vida, y había aprendido a perdonar a aquellos que lo habían lastimado. Sabía que Elizabeth estaba sinceramente arrepentida, y no quería seguir alimentando el odio y el resentimiento. Está bien, Elizabeth, dijo Samuel, con la voz suave. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Elizabeth asintió lentamente, sintiendo un gran alivio al escuchar las palabras de perdón de Samuel. Sabía que nunca podría compensar completamente el daño que le había causado, pero estaba decidida a hacer lo posible para enmendar su error. Se acercó a Samuel y le extendió la mano. Me gustaría poder hacer algo para ayudarle, dijo Elizabeth.
Si hay algo que pueda hacer, por favor, dígamelo. Samuel le devolvió la sonrisa y estrechó su mano. Gracias, Elizabeth, dijo. Pero lo único que necesito es un poco de paz y tranquilidad para recordar a mi hijo. Elizabeth asintió y retiró la mano. Entiendo, dijo. Me iré ahora. Pero antes de irme, quiero que sepa que lo siento mucho. Y que le admiro por su valentía y por su servicio a nuestro país. Elizabeth se giró y se alejó lentamente, dejando a Samuel y a Miguel solos junto a la tumba de Daniel. El silencio volvió a reinar en el cementerio, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio cargado de comprensión, de respeto y de perdón. El corazón de Samuel aún dolía por las palabras hirientes de Elizabeth, pero su arrepentimiento sincero lo había conmovido. Sabía que aferrarse al rencor solo prolongaría su sufrimiento, así que eligió perdonar. Después de que Elizabeth se marchara, Samuel se quedó de pie junto a la tumba de Daniel, con Miguel a su lado. El silencio entre ellos era cómodo, un testimonio de su amistad y de la comprensión mutua. Gracias, Miguel, dijo Samuel, rompiendo el silencio. No sé qué habría hecho sin ti. Miguel sonrió y le dio una palmada en el hombro. Para eso están los amigos, Samuel, dijo. Además, no podía permitir que esa mujer te tratara así. No te lo merecías. Samuel asintió lentamente, sintiendo un gran agradecimiento hacia Miguel. Quería compartir algo con él, algo que lo ayudara a entender el profundo dolor que sentía. Sabes, Miguel, dijo Samuel, con la voz temblorosa. Daniel quería ser piloto. Desde pequeño soñaba con volar entre las nubes. Miguel escuchó atentamente mientras Samuel compartía una breve historia sobre su hijo. Le contó sobre su pasión por los aviones, sobre sus maquetas cuidadosamente construidas, sobre sus sueños de un día pilotar un avión de combate. Pasábamos horas juntos mirando documentales sobre aviación, continuó Samuel, con una sonrisa triste. Conocía todos los modelos de avión, todas las hazañas de los grandes pilotos. Era increíble su entusiasmo. Samuel hizo una pausa, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Tragó saliva y continuó, una vez, lo llevé a un espectáculo aéreo. Sus ojos brillaban como nunca antes. Me dijo, papá, algún día yo estaré ahí arriba. Nunca olvidaré esa imagen. Miguel escuchó en silencio, con el corazón conmovido por la historia de Samuel. Sabía lo mucho que amaba a su hijo, y podía imaginar el dolor que sentía al recordar esos momentos felices. Siempre lo recordaré, Miguel, dijo Samuel, con la voz cargada de emoción. Siempre recordaré su sonrisa, su entusiasmo, sus sueños. Y siempre lo amaré, con todo mi corazón. Samuel se quedó en silencio, con la mirada fija en la tumba de Daniel. Miguel le dio otra palmada en el hombro y le ofreció una sonrisa reconfortante. Sabía que no había palabras que pudieran aliviar el dolor de Samuel, pero quería que supiera que estaba allí para él, siempre. Después de un largo rato, Samuel suspiró y se volvió hacia Miguel. Bueno, Miguel, dijo. Creo que es hora de irme. Gracias por estar aquí conmigo. Cuando quieras, Samuel, respondió Miguel. Sabes que siempre puedes contar conmigo. Samuel asintió y se dirigió hacia la salida del cementerio, dejando atrás la tumba de su hijo. Aunque el dolor de la pérdida aún lo acompañaba, sentía un poco de consuelo al haber compartido una parte de su historia con Miguel, un amigo verdadero que entendía su dolor y que lo acompañaba en su duelo. La tarde llegaba a su fin, y el sol comenzaba a ocultarse tras los cipreses, proyectando largas sombras sobre las lápidas. Samuel salió del cementerio, dejando atrás el lugar donde descansaba su hijo. Llevaba consigo el peso de su dolor, pero también una renovada sensación de esperanza y comprensión. La historia de Samuel y Elizabeth nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la empatía, el respeto y la compasión. Nos recuerda que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia, ni sacar conclusiones precipitadas sobre sus vidas.
Cada persona tiene su propia historia, sus propios desafíos, sus propios dolores. Y todos merecen ser tratados con dignidad y respeto. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y sus perspectivas. Es la clave para construir relaciones sólidas y significativas y para crear un mundo más justo y compasivo. Cuando nos esforzamos por entender a los demás, somos más propensos a mostrarles respeto y a ofrecerles nuestro apoyo. El respeto es el reconocimiento del valor inherente de cada persona, independientemente de su origen, su raza, su religión o su condición social. Es la base de una sociedad civilizada, donde todos tienen derecho a ser tratados con dignidad y justicia. Cuando respetamos a los demás, creamos un ambiente de confianza y colaboración, donde todos pueden prosperar. La compasión es el sentimiento de pena y preocupación por el sufrimiento de los demás, acompañado del deseo de aliviar su dolor. Es una fuerza poderosa que nos impulsa a actuar en favor de los demás, a ofrecerles nuestra ayuda y nuestro apoyo. Cuando somos compasivos, creamos un mundo más humano y solidario, donde nadie se siente solo ni abandonado. La historia de Samuel y Elizabeth también nos recuerda que todos cometemos errores. Todos somos susceptibles a los prejuicios y a los juicios precipitados. Pero lo importante es reconocer nuestros errores, aprender de ellos y esforzarnos por ser mejores personas. Elizabeth cometió un error al juzgar a Samuel por su apariencia. Pero al darse cuenta de su error, se arrepintió sinceramente y pidió perdón. Su capacidad de reconocer su error y de enmendarlo es un ejemplo para todos nosotros. La historia de Samuel y Elizabeth es un llamado a la comprensión y a la compasión. Es un recordatorio de que todos somos seres humanos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con nuestras alegrías y nuestros dolores. Y todos merecemos ser tratados con empatía, respeto y amor.